sin distancias, canal.uned.es. Hablamos con el profesor Lorenzo García Aretio, catedrático emérito de la UNED. Es el titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muy buenos días, profesor. ¿Qué tal, María José? Buenos días. Pues hoy nos interesa especialmente que nos hable del juego y otros principios pedagógicos en la era digital, porque la revista que usted dirige, la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, RIED, pues ha dedicado el monográfico que tenemos ahora encima de la mesa. Bueno, se ha publicado hace unos meses, pero corresponde al volumen 19, número 2, de este segundo semestre de 2016. Y lo ha dedicado precisamente a juegos digitales y gamificación aplicados en el ámbito de la educación. Me gustaría que hablásemos del tema porque no hace mucho que se ha empezado a hablar de gamificación en contextos educativos, con lo que cobra especial relevancia el juego como principio pedagógico. Aunque digamos que no es un principio que se asociase precisamente al aprendizaje, profesor García Aretio, ¿por qué? Bueno, la realidad es que han sido muchos a lo largo de la historia que han venido menospreciando el juego como instrumento de aprendizaje. Sin embargo, el juego, centro de nuestro monográfico de RIED, como bien has dicho, conforma una inevitable, una esencial etapa para la plenitud humana. En realidad es la base existencial de la infancia, porque jugar, cierto, es una necesidad y la principal actividad en esos años. Si diseñamos videojuegos, ahora que estamos en la era digital, con el propósito de lograr determinados objetivos educativos, podríamos estar hablando de los serious games, ¿no? Es decir, de aquellas propuestas educativas diseñadas en forma de juego y en las que su objetivo no es meramente el entretenimiento, la diversión. Igualmente, la gamificación, este concepto que se ha ido introduciendo en el ámbito de la pedagogía también, y que supone no otra cosa que aplicar estrategias y mecánicas de juego en contextos que no son de ocio, que no son de entretenimiento, no jugables, con el fin de lograr precisamente determinadas conductas, determinados aprendizajes. Realmente los entornos virtuales nos están brindando un gran potencial para configurar estos contextos de gran dinamismo, llenos de entretenimiento, atractivos, en suma facilitadores de la interacción. La verdad es que cuando hablamos del juego como principio pedagógico, profesor García Aretio, yo creo que pensamos más en las primeras etapas de la educación. ¿Es tan importante este principio pedagógico para otras etapas? Estoy pensando, bueno, no ya en secundaria, que tenemos ahí todos los adolescentes que están enganchados especialmente a los videojuegos y a los juegos digitales, y quizás, pues eso, como nos acaba de comentar, se podría aprovechar para la educación, para el aprendizaje, pero también para los universitarios. ¿Es tan importante este principio en otras etapas del sistema educativo? Pues contestaría rotundamente sí. Siempre y en todo contexto y nivel de formación, podríamos decir. También los adultos completan, es así, ¿no?, sus vertientes de seres pensantes, de seres productores, con la de seres que juegan, con la de seres que se entretienen. Pues yo creo que de aquí la importancia de formar para los tiempos de ocio es tan importante. Nosotros en la Facultad de Educación tenemos gran cantidad de asignaturas. Me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, en el ámbito de la educación social, a la animación sociocultural. Bueno, realmente cada vez son mayores las perspectivas de irse ampliando esto de que el ocio es una actividad importante en nuestra vida. Concretamente, estoy recordando que hace 70 años ya, Schiller decía que el hombre solo es plena y absolutamente hombre cuando juega, ya que no se trata solo de liberar energías sobrantes, sino de ejercitar distintas facultades humanas, dado que existen gran variedad de juegos. Parecería necesario otorgar un valor destacado al ocio, al juego, al entretenimiento, de tal manera que el interés por jugar pudiera suponer un acicate, tanto para el aprendizaje como para el propio trabajo.
Yo creo que el incentivo y la motivación intrínseca que supone el entretenimiento como acto voluntario, como acto deseado, que se hace por uno mismo, debería llevarnos a repensar de qué manera el estudio, en cualesquiera de las etapas, el propio trabajo incluso, pueden teñirse de esos rasgos que caracterizan a lo lúdico. Si a veces el estudio es aburrido, pues los videojuegos, la gamificación, pueden servir precisamente para hacer el ámbito de una determinada aplicación más atractiva, al aprovecharse la predisposición del hombre para participar en esas actividades de competición, en esas actividades lúdicas. Con esos juegos, además de poder canalizar ciertos intereses, además de que puedan servir de relajo a otras actividades y también puedan suponer un elemento motivador de primer orden, si están bien ajustados, esas aplicaciones, esos diseños, los propósitos educativos pueden aportar interesantes resultados de aprendizaje. Mira, María José, el mundo de los videojuegos abre en sí mismo horizontes increíbles en el mundo de la educación en cualesquiera de las etapas. A veces cuando hablamos de tecnologías y bueno, ahora que estamos hablando precisamente del juego y concretamente pues del tema de la gamificación y de todas estas también herramientas digitales que tienen mucho que ver con esos principios del juego aplicados no solamente a la educación sino al ocio y al entretenimiento. Estaba recordando, profesor Garciaretio, pues todas las lecciones magistrales que además tenemos grabadas sobre teoría de la educación, ¿sí? Porque hay que decir que el profesor Lorenzo Garciaretio, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED, director de la RIED, la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, una revista editada por la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, AIESAT, pues hace tiempo, profesor, que no hablamos de teoría de la educación y es un lujo leer ese artículo editorial que nos ofrece en ese volumen 19, número 2, el juego y otros principios pedagógicos, supervivencia en la educación a distancia y virtual. Antes de hablar de esa segunda parte, me gustaría, profesor Garciaretio, que nos hablase de esos principios pedagógicos. Usted se refiere a una serie de destacados principios pedagógicos clásicos que siguen manteniendo su vigencia en la era digital. Me gustaría que nos hablase de cuáles son esos principios, profesor. Sí, realmente, resulta a veces gracioso, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Que parece que ahora con las tecnologías se están reinventando, se están llegando a publicar cantidad de literatura, científica o menos científica, como si se estuviesen reinventando situaciones de, por ejemplo, ahora que estamos aquí, de juego o de otros principios aplicados al e-learning, aplicados a la educación a distancia, como si eso fuese un invento de los nuevos tiempos. Mire, ¿quién va a poner en duda principios como los que ahora, de manera resumida, yo te voy a enumerar, básicos? La individualización y la socialización. Bueno, esto han de ser principios rectores de cualquier propuesta educativa, en todos los niveles del sistema y desde cualquier modalidad educativa. Es decir, este principio que enumero sobre esos dos principios, tiene que ser base de cualquier formato educativo. Se trata de que, actuando simultáneamente sobre un grupo de alumnos, se centre la acción educativa en una atención individualizada, intentando adaptar objetivos, contenidos, motivación, recursos, métodos, actividades, pues a las características diferenciales de cada uno, a la medida de cada cual, podríamos decir. Esa es la forma de desarrollar al máximo todas las potencialidades del individuo, tarea que es fundamental en la educación. La educación en espacios virtuales puede potenciar todo esto, pero que sepamos que no lo ha descubierto. Ya venía. Fundamentalmente toda esta serie de principios que yo enumero son prácticamente de finales del siglo XIX, los principios de la escuela nueva, pero que muchos de ellos venían ya declarándose por pedagogos mucho anteriores a finales del siglo XIX. La libertad, la independencia en el estudio, las posibilidades y ventajas del autoaprendizaje, pues ya se daban y ya trataban de destacarse en la enseñanza a distancia no virtual, en la convencional, con aquella, por ejemplo, que arrancó nuestra UNED. Ve aquí, cuando hablamos de socialización, lo que ahora estoy suponiendo los ámbitos del aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje tutelado entre los propios alumnos,
la educación entre pares. Todo esto se ha venido fomentando, por ejemplo, pues en instituciones a distancia de gran prestigio, nacidas en la década de los años 70 del pasado siglo. Léase la Open University, léase nuestra propia universidad, con las tecnologías más convencionales, las de antes, el teléfono, el correo postal, la audioconferencia, etc. Ciertamente los entornos virtuales hacen más inmediata, más fácil, más frecuente esta interacción entre pares. La socialización que hoy potencia la red, analícense las redes sociales, por ejemplo, pone este principio como soporte fundamental de esta educación a distancia. No se concibe una educación que no quede impregnada de este otro gran principio, la actividad. En la educación a distancia convencional se trataba de un principio de gran relieve que ahora se ve muy potenciado por el uso de las herramientas tecnológicas más avanzadas. El estudiante, como sujeto activo de su propio proceso de construcción del aprendizaje, sin lugar a dudas, es más protagonista en la enseñanza a distancia que en la enseñanza presencial. Diríamos, no le queda otro remedio, y ese protagonismo se mantiene y se aumenta en la formación en entornos virtuales. Por tanto, individualización, socialización, actividad, la autonomía, la independencia. Pues mira, la capacidad de gobierno de sí mismo, de determinación de las propias acciones, pues esta es la máxima expresión de este principio al que la educación no puede renunciar: autonomía, independencia. Esto ha venido siendo un valor de los sistemas no presenciales, siempre matizados por la potencialidad de la socialización que tanto facilitan hoy las tecnologías digitales. Principio de la intuición. Claro, con los sistemas digitales, pues bien sabemos que los recursos, los medios de carácter real, los impresos, audiovisuales, informáticos, esto supone una ayuda clarísima para la educación, dado que pueden potenciar con imágenes reales de los objetos, con representaciones de los mismos, el aprendizaje de los educandos. La intuición indirecta, por ejemplo, a través de los medios, a través de Internet, nos va a permitir apreciar objetos, elementos, estructuras, procedimientos, situaciones, a través de ejemplos, de analogías, de imágenes estáticas o dinámicas, qué sé yo, de sonidos, simulaciones, de laboratorios remotos, virtuales, etc. Y por terminar, el principio de la creatividad. Un aprendizaje innovador, anticipatorio, se hace cada vez más necesario, porque los problemas aparecen sin previo aviso, o aun previéndolos sin las soluciones adecuadas para su resolución. La toma de decisiones individuales o de grupo, dando respuestas nuevas ante situaciones adversas, son tareas que hoy se facilitan muchísimo a través de los nuevos medios y de las tecnologías colaborativas. Sería una síntesis de los principios que ayer y hoy siguen estando vigentes. Y también ese principio del juego del que antes Evidentemente, nos hablaba. Lo he obviado porque es el centro de nuestro monográfico. Y bueno, también en este artículo editorial, el profesor García Aretio se pregunta y responde qué ha cambiado en la transición de una educación presencial a otra a distancia convencional o a otra de corte más tecnológico y virtual. La respuesta se desprende de lo que nos acaba de comentar, pero sí que me gustaría en esta oportunidad, en los micrófonos de la UNED y para Radio Nacional de España, que nos hablase un poco de qué es lo que ha cambiado. Yo creo que es importante reflexionar sobre estas cuestiones, no solamente para los pedagogos o para los docentes de cualquier nivel, sino también para la ciudadanía. Sí, bueno, podría ser una respuesta controvertida. ¿Qué ha cambiado? Pues yo diría contundentemente que los principios no. Es decir, podría ser controvertido porque algunos pueden pensar que sí. Yo creo que las bases de la educación, las bases, los fundamentos, los principios pedagógicos, a estos a los que me he referido, miren, eso no, entiendo que no ha cambiado con esta nueva educación, con estas tecnologías aplicadas a la educación, con estos sistemas virtuales. Pensamos que de la clásica enseñanza por correspondencia al aprendizaje basado en la web ha cambiado solo y nada menos que el soporte en el que se almacenan los contenidos. Es decir, y hablamos de la presencial, de cómo mire usted, el soporte donde se almacenan los contenidos. Han cambiado claramente las vías de comunicación entre los profesores y los estudiantes, entre los estudiantes entre sí. Pero ciertamente, reitero, que buena parte de las bases teóricas de la educación continúan siendo válidas, igualmente para fundamentar procesos de enseñanza y aprendizaje soportados en tecnologías, soportados en Internet. Si Internet está removiendo incluso nuestras formas de actuar, nuestras formas de vivir, ¿cómo no va a afectar a nuestras formas de enseñar, a nuestras formas de aprender? Absolutamente, claro que sí. Pero los principios pedagógicos son más fuertes
que estas profundas renovaciones. Bien, es verdad que ahora podemos afirmar que con estas tecnologías interactivas estos principios pueden contar, cierto, con mayor proyección educativa, pero en la enseñanza presencial y en la enseñanza a distancia más convencional también podían y debían perseguirse. Así lo entiendo. Pondremos un enlace al monográfico de la Riet para que cualquier persona interesada pueda leer todos los artículos y en especial este que recomendamos, el artículo editorial del profesor Lorenzo García Leitio. Y me va a permitir leer pues una frase de esas conclusiones en la que escribe: no cabe duda de que las tecnologías consiguen aupar los beneficios de unos enfoques sobre otros, pero nadie negará que con las más avanzadas tecnologías se pueden seguir aplicando teorías del aprendizaje de la más rancia escuela. Así es, así lo entiendo. Me gustaría un comentario porque creo que es muy significativo lo que nos proponen estas conclusiones y que todavía nos venden esa rancia escuela como algo moderno, como algo pues que Internet ha revolucionado. ¿Qué es realmente lo que tenemos que pensar? ¿Dónde se fundamentaría exactamente ese cambio? Porque también nos apunta que el cambio siempre dependerá pues, de la formación de esos pedagogos, de la formación del docente, de su intención, de su decisión. Me gustaría un comentario, profesor García Leitio. Evidentemente vuelvo a reiterar que bases y principios pedagógicos siguen estando vigentes. Lo que suponen que las metodologías, las formas, lo que suponen los recursos integrados de manera coherente en función de los objetivos y de las competencias que finalmente se quieren lograr, esa coherencia que hay que buscar, pues con todo lo que suponen esas nuevas metodologías, es lo que hay que aplicar, porque está claro que con las tecnologías se puede llegar a una mayor eficiencia, es decir, que probablemente con menos esfuerzo se pueden lograr objetivos de absoluta calidad. La eficacia ya se lograba, porque la eficacia es lograr aquellos objetivos. Se lograban antes, se logran ahora, pero si llegamos a dar el paso de la eficiencia, donde con determinadas tecnologías, con determinadas metodologías, con determinados recursos, podemos alcanzar aprendizajes de mayor calidad y probablemente en menor tiempo, con menor dedicación, con menor esfuerzo. Pero para eso, claro, evidentemente, como bien has dicho, María José, debemos contar con unos docentes competentes, preparados, incentivados, convencidos, etcétera, etcétera. Y eso es tarea pues, de las administraciones públicas, de las instituciones educativas, etcétera. Formar estos docentes y, naturalmente, contar con esos recursos mínimos que nos permiten hacer una educación de calidad. Lo que pasa es que a veces se cae pues, en lo que es la cacharrería. Es decir, aquí tenemos una tecnología y ya garantizamos el éxito pedagógico. De ninguna de las maneras. Los principios están antes que la tecnología. La tecnología sirve precisamente para alcanzar, lograr esos objetivos, llegar al logro de esas competencias por parte del que aprende, como decía antes, de una forma más eficiente. Si no nos convencemos de eso y pensamos que la tecnología más sofisticada nos va a llevar al éxito educativo, estamos absolutamente equivocados. El éxito son los diseños pedagógicos. Los diseños pedagógicos adecuados, ahí está el éxito. Y en esos diseños tienen que estar integrados los recursos, las tecnologías, de manera coherente. Como he dicho antes. Se lo preguntaba también porque muchas veces pues el docente descarga toda esa responsabilidad en el experto informático, en el especialista en redes y de ahí viene pues lo que antes comentábamos. De ahí, María José, perdona, es mi defensa siempre y lo he venido diciendo aquí en esta universidad donde tenemos una facultad de educación, una facultad de informática, de ingeniería informática, pues siempre he intentado que los dos ámbitos son necesarios en la colaboración. No podemos poner delante el carro, delante de los bueyes. Mire usted, no, la pedagogía y la tecnología y la informática se tienen que integrar para el logro de esos objetivos. Pero naturalmente, vuelvo a reiterar, los diseños pedagógicos deben ir siempre por delante. La verdad es que recomendamos especialmente este monográfico sobre juegos digitales y gamificación aplicados en el ámbito de la educación, porque hay mucha letra pequeña y muchas reflexiones tanto sobre los principios pedagógicos como sobre el uso de las herramientas y de las tecnologías y de Internet. Es un monográfico de la revista Riet que ofrece diferentes perspectivas teóricas y prácticas que intentan facilitar la reflexión hacia estos fenómenos. La coordinadora es la profesora Ruth Contreras Espinosa de la Universidad de Vic, la Universidad Central de Cataluña en España. Ella es doctora en
en ingeniería multimedia. Y profesor García Herentio, antes de pasar a hablar del siguiente monográfico de la revista Ried, dos cuestiones muy breves y sobre este mismo tema del juego. Un juego educativo, y estoy pensando en los juegos digitales que se califican de educativos, ¿puede sin un mediador, un educador, un profesor, cumplir esa función por sí solo? Estoy pensando sobre todo en adolescentes y en infantes, en niños y niñas. Sí, sí, en adolescentes, en niños, y diría que, vamos a ver, sin duda creo que sí. Creo que sí. El niño, el adolescente, juega con otros. Se esfuerza por el logro de determinadas metas, piensa, plantea estrategias, se motiva, se frustra, etc. Lo que sucede es que, como todo, ha de dosificarse el uso de esas tecnologías, de esos juegos, de esa dependencia a veces. Ha de orientarse, ha de guiarse, ha de recomendarse uno u otro. En fin, habría también, creo que, formar e informar a los padres en los ámbitos de la educación de niños, de adolescentes y, como he dicho antes, a los profesores. Pero creo que, evidentemente, hay juegos de una calidad inmensa que pueden dar estos resultados sin necesidad de que tenga que estar el profesor detrás de ellos. Y en su opinión, profesor García Herentio, ¿qué se requiere para considerar que un juego digital o no sea educativo? Pues mira, como me estás diciendo lo de muy breve, yo diría que lo que se requiere es lo mismo que a cualquier, que se le exige, pues lo mismo que a cualquier recurso, a cualquier material, a cualquier software, que estén diseñados con el propósito de apoyar un tipo determinado de aprendizaje, es decir, la consecución de unas determinadas habilidades. En fin, que tengan un enfoque dirigido al logro de objetivos y competencias. Si eso está bien dentro de esos diseños a los que antes aludía, el juego puede ser y puede darnos unos resultados excelentes. El juego lo tenemos que mirar como un elemento fundamental para el aprendizaje, más allá de para la satisfacción, para el ocio, todo esto que hemos venido diciendo. Bien, pues ahora en los últimos minutos de este espacio de radio de la UNED, en Radio 3, me gustaría hablar de la RIED, la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Es la revista editada por la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, IESAD. La dirige el profesor Lorenzo García Herentio, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED, y están preparando ya los próximos monográficos. Ya nos avanzó en otra conversación y sería el volumen 20, número 1, que corresponde al primer semestre de 2017. ¿Qué es lo que nos ofrece ese monográfico, profesor? Pues mira, María José, aprovecharía quizás para avanzarte los dos próximos monográficos que ya están diseñados y se están preparando. El primero de ellos, diríamos que está ahora a punto de salir. Es el que corresponde a enero de 2017, pero nosotros siempre lo sacamos un mes, 2 meses antes de esa fecha. Y nos va a convertir dentro de nuestro contexto en la revista que más estudios e investigaciones está dedicando al ámbito de los MOOC o MOOC, como se quiera, a estos cursos masivos, abiertos y en línea. Este fenómeno que realmente sí que está revolucionando las instituciones universitarias de educación a distancia. Yo lo sigo entendiendo que son educación a distancia, son una evolución de la educación a distancia, pero siempre he dicho que necesitamos mucha investigación, mucho trabajo para reconducir los fallos, los elementos que entendemos que no son de recibo, ¿no? Necesita estudiarse mucho sobre los MOOC para, como digo, enfocarlos a ese beneficio de los estudiantes. Y claro, ahora sería muy largo entrar en lo que puede ser mi visión. Quizás más adelante, cuando salga el monográfico, podremos dedicar alguna conversación referida a ello. Pero este va a ser el tercer monográfico que nuestra revista dedica al mundo de los MOOC. Yo invito a todos a mirarlo, a repasarlo, a contrastarlo con los otros monográficos que hemos hecho y sí, decir que la RIED, como es una revista de educación a distancia, de tecnologías aplicadas a la educación, se ha tomado mucho interés en esta nueva corriente. Pero sí quiero avanzar que ya está, y hay una llamada precisamente para autores e investigadores que quieran enviar sus trabajos. El siguiente número del 2017 será referido y dirigido a las tecnologías móviles, al aprendizaje a través de estas
tecnologías. Y aquí sí quisiera decir, porque creo que es muy relevante, que es un hecho que los dispositivos móviles, especialmente los teléfonos de tipo smartphone, y con Internet han cambiado sustancialmente las costumbres de la población, nuestros hábitos sociales, las formas de comunicarnos, han cambiado la forma de vida de todos nosotros. Entonces, de una manera inevitable, aunque con diferentes barreras y con un tiempo quizás mayor del vaticinado por los estudios, esa movilidad también ha llegado al contexto educativo. Como siempre tarde, pero ha llegado al contexto educativo, con diferente intensidad, con diferente penetración, con diferente uso en la formación, tanto formal como no formal. El dispositivo móvil, el smartphone, la tableta, etcétera, está llamado a revolucionar las prácticas educativas. Cierto que aquí está habiendo ya, va a haber cada vez más una revolución educativa porque aporta unos grados de libertad que otras tecnologías anteriores no ofrecían. Yo creo que la potencia de la conectividad ubicua, de contar con el acceso a las fuentes de conocimiento en cualquier dispositivo de bolsillo, como el teléfono, o de un tamaño de un cuaderno, como por ejemplo las tabletas. Además que están dotados de una capacidad de procesamiento superior a la de ordenadores personales de hace muy pocos años. Es decir, en estos smartphones llevamos más potencialidad y más capacidad que en estos ordenadores que hace pocos años veníamos nosotros utilizando. Y esto ciertamente plantea escenarios absolutamente disruptivos en las metodologías educativas con el apoyo de las tecnologías. Fíjense, escenarios disruptivos en las metodologías, acabo de decir, en las metodologías educativas. Pero seguimos con los principios, es que vuelvo otra vez atrás. No pensemos que es que los principios se nos rompen, los principios pedagógicos. Ahí sigue. Y esto con el apoyo de estas tecnologías van a respaldar la formación en línea como una opción natural. Se va a convertir en una opción natural que se va a integrar pues como complemento sin duda o como modelo formativo, quién sabe, María José, si modelo formativo principal en un próximo futuro. Le agradezco muchísimo esta conversación y este avance de los próximos monográficos de la RIED, la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Estaremos muy atentos y sobre todo le agradezco que nos haya adentrado en esos principios pedagógicos clásicos que han cimentado la educación durante décadas y que siguen vigentes en la era digital, porque pocas veces tenemos ocasión de repasarlos y recordarlos. Cierto. Muchísimas gracias, profesor Lorenzo García-Aretio. Como decía, catedrático emérito de la UNED, emérito también de otras instituciones de ámbito internacional en otros países, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED. Vamos a dar la dirección de la cátedra, porque en la cátedra podemos estar al día y también pues consultar los blogs, pero muchísima información y por supuesto también enlazar con la RIED. Tomen nota, uned.es/QED. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Ha sido un placer, gracias. En Canal UNED podemos escuchar de nuevo esta y otras entrevistas con el profesor Lorenzo García-Aretio, canal.uned.es. Pondremos también un enlace a la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia que dirige el profesor García-Aretio y que tiene una especial proyección en todo el ámbito iberoamericano, impulsando a la investigación, formación, información y documentación en el campo de la educación a distancia. uned.es/QED.